Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a esperar a ver quiénes quedan, quiénes tienen el aguante. Bueno, el día de hoy vengo en representación del Semillero de Investigación Mujer y Deporte de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación. Yo soy docente del Departamento de Humanidades y voy a presentarles, voy a intentar ser lo más rápida posible. Voy a presentarles los resultados de investigación de un trabajo sobre nivel de actividad físico y comportamiento sedentario en las mujeres estudiantes de Ciencias de la Salud de la universidad. Incluso esperaba encontrarme más estudiantes mujeres porque hay resultados que realmente nos dejaron un poco preocupados porque mucho de lo que vamos a hablar frente al comportamiento sedentario, uno esperaría que las mujeres en una facultad de salud tuvieran indicadores un poco mejores en términos de comportamiento sedentario y resulta que no. Y ahora vamos a ver justamente los porcentajes de cultura física que eso nos causó mucha más impresión en ese sentido. Entonces, bueno, yo voy a empezar planteando una idea básica sobre comportamiento sedentario. Esta tiene que ver esencialmente que este es un comportamiento silencioso que se está presentando actualmente y que con la pandemia se ha incrementado mucho más. De hecho, una de las cosas de esta investigación es que la encuesta se hizo en pandemia, ¿sí? Entonces, eso también nos puede arrojar algunas situaciones. Entonces, ese es un comportamiento silencioso. Es importante tener en cuenta, analizar los fenómenos, los factores que implican o que contribuyen a este comportamiento, ¿sí? Porque este comportamiento también plantea enfermedades crónicas no transmisibles y ahorita vamos a ver todo lo que desencadena, en este caso, el comportamiento sedentario. Eso es un problema de salud pública, como lo decía en unas ponencias anteriores, es algo que hay que atender de manera urgente en términos de cómo evidenciamos en este momento la actividad física, ¿sí? Entonces también en los resultados, y me adelanto un poco a esto, una de las cosas que empezamos a evidenciar es que las características sociodemográficas van a tener una incidencia dentro del comportamiento sedentario, ¿sí? Bueno. Bueno, la metodología que trabajamos tiene que ver con una muestra de 155 mujeres de toda la facultad. Ahorita les voy a mostrar un poco en los resultados qué programas se tuvieron en cuenta principalmente. Las mujeres de 8 a 59 años, estudiantes universitarias de la División de Ciencias de la Salud. Lo que hicimos fue ajustar el cuestionario mundial de actividad física, versión completa. Esto fue un formato de Forms y luego lo pasamos a SPSS, que es un software estadístico con la intención de hacer análisis descriptivos y también de hacer análisis inferenciales. Luego les voy a mostrar qué correlaciones, que también llaman mucho la atención porque estos factores pues tienen que ver con edad, estrato, nivel educativo, y ahorita les voy a presentar un poco en qué consiste. Bueno, aquí ¿qué quiero que veamos? Principalmente, a pesar de que la muestra de edad es bastante amplia, generalmente la muestra se centró en 18 a 30 años en más del 90%. Si quieren, revisemos. Aquí vemos que quienes más participaron fueron las estudiantes de odontología,
optometría, cultura física principalmente. Nosotros tomamos no solamente estudiantes de pregrado, sino también de posgrado. Entonces, ustedes pueden encontrar, a pesar de que es poca la población, la especialización en ortodoncia y el doctorado en odontología. Eso es lo que hace que un poco se extienda un poco más en las edades. El estrato socioeconómico también es variado. Se presenta principalmente en estrato 3 y 4. El nivel educativo, aquí lo tomamos como pregrado y posgrado. Aquí entonces tenemos la mayor cantidad de personas participando, pues hacían parte de pregrado y solamente un 8.4% de posgrado, ¿sí? Y eso también tiene unas implicaciones, en este caso, en los días, en la frecuencia y en otras variables que están dentro del estudio. El semestre actual también es muy variado, tomamos muestra principalmente de los primeros semestres, entonces por eso es que los resultados pues llaman mucho la atención frente al tema del comportamiento sedentario. Bueno, los resultados que nosotros encontramos están planteados de la siguiente manera: actividad física intensa y actividad física moderada. Estos dos primeros están relacionados con actividad física en el estudio, en el trabajo principalmente, ¿sí? Entonces lo que encontramos es que pues hay un porcentaje que llama la atención, y es que cuando estamos desempeñando algún tipo de actividad, pues nuestra actividad intensa es más o menos de un 16%, y moderada de un 31.6%. La cosa no cambia con el tiempo libre. Uno esperaría, bueno, es que las actividades cuando uno estudia y trabaja pues no implican una actividad física intensa o moderada. Uno pensaría que la cosa mejora en la actividad física intensa en tiempo libre, y resulta que cambia, pero no significativamente. Estamos hablando de un 43.9% y también de un 54.2%. Es decir que en realidad, pues no es que se haga mucho cuando se tiene tiempo libre, y esto lo vamos a ver reflejado en cuestiones que son muy particulares, en este caso en las mujeres, en nosotras las mujeres, y cómo de alguna manera también hay elementos que tienden a aparecer también en el resto de la población, es decir, en hombres y mujeres, ¿sí? El tema de, por ejemplo, porque estamos hablando de estudiantes universitarios, el permanecer mucho tiempo sentado es casi que algo que hacemos de manera muy constante. De hecho, yo decía, permanecemos 2 horas o más en clase y no hacemos ningún tipo de pausa, no hacemos ningún tipo de actividad, ahí nos quedamos, y esto pues está incidiendo en todo el tema del comportamiento sedentario. Bueno, entonces, como ustedes ven, y la cifra que generalmente nos generaba muchísima atención está abajo, en la de 2 horas, mayor a 2 horas, es decir, que este es el tiempo que las mujeres permanecen, en este caso, sin actividad física, ¿sí? Y nos encontramos que el 72.9% está 2 horas o más quietas, ¿sí? Y eso tiene una incidencia, ¿sí?, en el comportamiento sedentario. Bueno, aquí voy a hacerles un repaso breve de algunas de las cosas que empezamos a encontrar. Empezamos a encontrar mucha relación entre el nivel educativo, si son de pregrado o de posgrado, y el comportamiento sedentario. Nos encontramos que obviamente, a pesar de los pocos datos del nivel educativo de posgrado, se tiende más a el comportamiento sedentario. En los estratos lo encontramos también de manera bastante
bastante significativa, ¿sí? Nos encontramos algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, las posibilidades de ejercer varios roles en el caso de las mujeres, madres, hijas, esposas, ¿sí? Entonces, asumir el rol de estudiantes universitarias, pero también llegar a la casa a hacer otro tipo de cosas, eso pues está relacionado también con los estratos socioeconómicos. Y lo que les decía ahorita, pues nuestra muestra se centró principalmente en odontología, optometría y cultura física. Realmente la muestra fue de 16%, de 25 chicas, y lo que nos encontramos fue que la mayoría tenía un comportamiento sedentario y se supone que el programa es un programa de cultura física en donde todo el tiempo se está apelando al tema de la actividad física y de los hábitos de vida saludable. De hecho, algo que lo pensábamos de manera posterior y era, bueno, ¿por qué no hicimos preguntas relacionadas con alimentación, por ejemplo? Eso es algo que nos llamó la atención porque podríamos haber cruzado un poco más esta información, ¿sí? Y encontrado cosas también muy interesantes frente a, bueno, ¿qué comen las mujeres? ¿Sí? Y si esta actividad física más cómo se alimentan tendría una incidencia en esas enfermedades no transmisibles que son a futuro bastante peligrosas. Bueno, entonces, esta conducta sedentaria la encontramos en actividades de tiempo sentado y en horas en pantalla, lo que les decía ahorita. Esta encuesta la hicimos principalmente en los momentos de pandemia, entonces yo creo que también eso tiene una incidencia muy fuerte. Nosotros, yo creo que todos aquí permanecimos en pandemia unas más de 8 horas sentados. Sentados y sentadas, el uso de nuevas tecnologías también hace que, en este caso, chicos y chicas permanezcan en actividades sedentarias. Las metodologías de enseñanza, sí, también facilitan, en este caso, el estilo de vida sedentaria, y ahí me interrogo principalmente por los momentos de las 2 horas a veces de trabajo en clase. También con la llegada de diversos productos facilitadores para trabajar, juzgar, socializar, la sociedad colombiana consume gran cantidad de tiempo, productos de tecnología para componer una vida más cómoda y tranquila en el núcleo familiar. Pero yo quiero que le pongamos atención a el segundo bloque, que habla precisamente de las mujeres. Si nosotros vemos las estadísticas mundiales, la actividad física y las mujeres es mucho menor. Es decir, que muchas veces las mujeres decimos, no, voy a hacer otra cosa y voy a dejar de hacer actividad física, ¿sí? Priorizamos otras actividades frente a la actividad física y eso se corresponde un poco con los datos que logramos obtener en este caso. El diferencial entonces nos muestra que el comportamiento sedentario de las mujeres es notorio en diferentes investigaciones con perspectiva de género. Esto tiene que ver, como les decía, con los roles y las tareas de cuidado principalmente. El rol de primero hago todo lo que demanda, en este caso, el hogar, ¿sí? Y posteriormente entonces decido mirar a ver si tengo tiempo para hacer actividad física. Eso también depende un poco de la socialización de género. A las mujeres nos cuesta un poco más de dificultad, por ejemplo, ingresar a ciertos deportes, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, cuando yo decía, yo juego fútbol y rugby, todo el mundo decía como así, ¿sí? Inmediatamente empezaba como, ¿usted qué hace haciendo deportes de contacto? Bueno, eso hace parte de lo difícil que a veces le queda a las mujeres decidir hacer un deporte, ¿sí?
Y además, a veces incluso, de hecho me pasó, incluso un novio me dijo, usted no vuelva a entrenar. Sí, no, lo que pasa es que, lo que pasa es que en rugby me golpeaba bastante, ¿sí? Y entonces los morados pues eran algo impresionante, pero eso también le pasaba a mis compañeras muchas veces. Sus padres, sus mamás, ¿sí? Sus novios, sus esposos le decían no juegue eso, ¿sí? Y eso a veces determina que alguna chica realice algún deporte. Entonces se van por los deportes generalmente más convencionales. Bueno, yo aquí les voy a mostrar, voy a hablarlo muy rápidamente porque esto tiene que ver con las pruebas inferenciales que hicimos. Nosotros lo que empezamos a hacer fue empezar a cruzar variables, a ver cuáles tenían grados de significancia. Aplicamos varias pruebas, el chi de Pearson, la prueba de correlación pi y la B de Kramer, que son pruebas en donde se relacionan niveles de asociación entre variables, y lo que encontramos fue que edad y días de actividad moderada tenían muy buena relación, días de caminata y bicicleta 10 minutos consecutivos también tenía muy buena relación, el nivel educativo tenía una alta relación con la actividad física intensa, la edad y el estrato socioeconómico y el nivel educativo también, ¿sí? Entonces, encontramos aquí que muchas de las variables sociodemográficas, que era lo que les decía al principio, tienen que ver con la actividad física y con el sedentarismo en las mujeres, ¿sí? No es lo mismo una edad, no es lo mismo una mujer y lo vivo actualmente, no es lo mismo una mujer universitaria, 20 años, yo hace 25 años tenía 20 kilos menos, estaba en la universidad y practicaba 2 deportes, ¿sí? Hacía actividad física, solamente descansaba un día, ¿sí? Hacía actividad física, bueno, practicaba 2 deportes de manera constante, y eso tiene unas implicaciones a lo que ya a los 45 uno empieza a dejar, lamentablemente, tengo que reconocerlo, empieza a dejar de hacer actividad física de manera regular, y eso tiene una incidencia, ¿sí? Lo mismo el tema de los estratos, ¿sí? Muy probablemente en ciertos estratos la actividad física no llama tanto la atención. Yo en otra investigación estuve con mujeres indígenas y yo las veía que todo el tiempo estaban en actividad, haciendo labores de casa. Se me ocurrió preguntarle a una de ellas como, ¿en qué momento usted hace actividad física? Y me dijo, ¿qué es eso? ¿Sí? Pero ella todo el tiempo estaba moviéndose en tareas del hogar, subía, bajaba la montaña, hacía todo lo de la casa, y eso también es una incidencia importante. Bueno, varias conclusiones a las que llegamos de manera muy general. Como les he venido diciendo, la conducta sedentaria es más frecuente en hombres que mujeres. El sedentarismo es una práctica arraigada en la cultura y por eso es tan difícil de cambiar, en este caso, ciertos hábitos hábitos y estilos de vida saludable, porque está ahí, ¿sí? De hecho, usted le puede decir a alguien, cambie sus hábitos de vida y de consumo, y va a seguir haciéndolo así como lo viene haciendo. También la vida universitaria tiene una incidencia muy alta en este trabajo, y es que primero se asocia que no hay tiempo para hacer actividad física debido al tiempo, pero también aparece el consumo de alcohol, la alimentación, entre otras cuestiones que tienen que ver, como les digo, con la vida universitaria.
Y esta es otra cosa que me llama mucho la atención, principalmente, el deporte como medio preferido para la actividad física en el curso de la vida, pero en las mujeres pasa que la adolescencia es muy complicada, ¿sí? Y eso hace que muchas abandonen justamente en esa etapa de la adolescencia. Digamos, 12, 13 años, dejan de entrenar, además porque se pasa, otras cosas empiezan a generarles más ruido, más interés, y eso hace que muchas veces donde había una posible deportista, ya no sea tan posible. Bueno, entonces ya para terminar, este ejercicio investigativo manifiesta que la actividad física en las mujeres universitarias tiende al alto grado al sedentarismo, lo cual representa, como les había venido diciendo, un problema de salud pública, ¿sí? Todas estas situaciones pues tienen una incidencia muy fuerte en el sistema cardiovascular, al mismo tiempo que eleva la probabilidad de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión, problemas asociados al colesterol, entre otros, ¿sí? Y pues la idea o la intención de este tipo de investigaciones es tratar de contrarrestar estos factores de riesgo, y esto implica un cambio en los estilos de vida donde la práctica de actividad física sea una constante en los primeros años de vida, ¿sí? Y sea incentivado por la familia, la escuela y el Estado, que son las instituciones sociales principales. Sin embargo, como les decía ahora, en cuanto a la socialización de género, a veces a una niña no le queda tan fácil hacer deporte, ¿sí? Tiene que ver mucho con la historia familiar. Si dentro de la familia hay un interés por el deporte, pues la niña se interesa por el deporte cualquiera que sea, ¿sí? Y lo que decía un ponente anteriormente, la escuela tiene mucho que ver, ¿sí? Si la escuela no incentiva este tipo de actividades, pues es mucho más difícil. En otra investigación en la que estuve, en Cali hace muchos años, me encontraba, nosotros hicimos un trabajo de observación en el momento en que los niños y las niñas salen al recreo, ¿sí? Y por ejemplo, las niñas se quedaban hablando, los niños se quedaban jugando, y cuando las niñas decían, vamos a meternos a jugar con los niños, pues a ellos no les gustaba mucho, ¿sí? Y eso hace que también se reproduzca esto en el momento en el que se hace ejercicio, ¿sí? Bueno, cada uno de estos grupos etarios con distinciones de acuerdo a este aspecto que contribuyan a derrumbar las diferentes barreras de acceso que son visibles o invisibles. Hay algunas barreras que pues están ahí, que están marcadas por los prejuicios frente a las mujeres que deciden hacer deporte o actividad física, pero también hay barreras invisibles y muchas veces estas están marcadas por el tiempo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Antes de terminar, quisiera hacerles una invitación al semillero, ¿sí? De Mujer y Deporte, a que lo integren. Estamos empezando una nueva investigación sobre mujeres y ciclo menstrual en deportistas de rugby a nivel nacional. Estamos trabajando también con la Universidad Uniminuto de Bogotá y con la Universidad del Valle. Entonces, si están pensando en sus trabajos de grado por ahí, esa es una publicidad política pagada. Muchas gracias.